Muy bien, hermanos, continuamos estudiando el libro de Génesis. Y el día de hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 14 del libro de Génesis. Entonces, el capítulo de 14, que vimos una parte la semana pasada, ahora vamos a ver la segunda parte del versículo. Le pido favor a un joven que sepa de computadoras, que me ayude aquí tantito, por favor. Es que mi presentación se hace chiquita y no veo tal cual. Es aquí cuestión de presentación. Entonces, la semana pasada, nuestro hermano Jorge estuvo hablando acerca de un conflicto que hubo entre 4 reyes y 5 reyes. ¿Sí se acuerdan? En donde estaba involucrado el sobrino de Abraham. De Abraham, no Abraham. ¿Sí? Abraham, nada más. Eso. Gracias, Nelly. Y entonces hubo una batalla, hubo una guerra, y finalmente fue liberado el sobrino de Abraham. Una enseñanza, mis hermanos, cómo Abraham quería a su sobrino de tal manera que arriesgó su vida para irlo a buscar. Se llevó a más de 300 personas, 300, contra un ejército de 4 reyes. Qué difícil, ¿eh? Esto tuvo que ser un poder sobrenatural el que lo logró, y fue el Señor. Entonces, el día de hoy vamos a dirigirnos a Génesis 14, del 17 al 24, y vamos a ver 2 personajes. Porque Abraham se encuentra con el rey de Sodoma y Melquisedec. 2 encuentros y 2 historias contrastantes. Y las 2 historias están en verdad bien interesantes. Y es bien cierto que luego leemos nuestra Biblia, mis hermanos, y la leemos tan rápido que no le damos importancia a los detalles que Dios nos está dando. Y vamos a ver qué tanto jugo le vamos a sacar a 7 versículos y a 2 personajes. Muy bien, Génesis 14, del 17 al 24, que dice así: cuando volvía de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Y ahí termina el capítulo 14. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? Es un conflicto entre reinos, es la liberación de Lot y el retorno victorioso de Abraham. Ahí encontramos estos versículos. Y entonces Abraham tiene un encuentro con el rey de Sodoma, y eso lo vemos en los versículos el 17, luego hay una pausa y se brinca del 21 al 24. Entonces primero vamos a entender el encuentro que tuvo con el rey de Sodoma. Este encuentro fue en el valle de Sabe. El verso 17 nos dice, y nos presenta el momento clave del encuentro entre Abraham y el rey de Sodoma. Este evento tiene un peso simbólico
y teológico, ya que representa un momento de prueba en la vida de Abraham. Acordémonos que en el capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré grande y te haré padre de naciones. ¿Se acuerdan? La promesa a Abraham. Y ya tenía Abraham en su cabeza la propuesta de Dios y su fe le fue contada por justicia. Abraham ya tenía una promesa de Dios. Entonces viene este paréntesis en la vida de Abraham. Llega un momento en que sus tierras no alcanzan para la gente de Lot y para la gente de Abraham. El ganado, la tierra era insuficiente para que el ganado comiera. Entonces le dice Abraham a Lot, su sobrino: elige tú, ¿a dónde te vas? Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y Lot se va hacia Sodoma. Y Abraham se queda ahí y ya, cada quien sigue su vida. Y de repente tienen un encuentro, pero en un ambiente de violencia. Después de la guerra, que ya fue narrada la semana pasada, muy detallada, regresa Abraham después de la victoria. Entonces Abraham regresa como el victorioso, el que le ganó a un ejército de 4 reyes. Abraham ha demostrado su fortaleza y liderazgo al derrotar a los poderosos reyes del norte. Su victoria le otorga una posición de autoridad y respeto, lo que hace que el encuentro con el rey de Sodoma adquiera un significativo especial. ¿Por qué? Porque el rey de Sodoma ve a Abraham y habla con él, y vamos a ver qué le dice. El rey de Sodoma, cuya ciudad es conocida por su iniquidad, se acerca a Abraham con la intención de establecer un acuerdo o pacto entre ellos. Este encuentro pone a prueba la lealtad y la obediencia de Abraham hacia Dios. Y vamos a ver por qué. Abraham tuvo aquí una prueba. No solamente lo de Isaac fue una prueba. Aquí empiezan algunas de las pruebas de Abraham para ver qué tan fiel es al Señor. Y eso nos pega a nosotros, hermanos. Porque Abraham es un ejemplo de un hombre íntegro, el cual prefiere obedecer a Dios antes que al hombre o a las riquezas. En el versículo 21 vemos este encuentro entre el rey de Sodoma y Abraham. Y después de la victoria épica de Abraham sobre los reyes invasores, el rey de Sodoma se acerca para encontrarlo. Este encuentro representa un momento crucial donde se pone a prueba esta integridad que les hablaba de la lealtad de Abraham. ¿Y cuál es esta propuesta del rey? El rey de Sodoma le ofrece a Abraham mantener para el rey de Sodoma, a las personas, pero devolver los bienes a Abraham. Estos bienes conquistados, esta oferta pone a prueba la fe y la convicción de Abraham. ¿Qué se acostumbraba en las guerras? En las guerras se acostumbraba que el ganador tenía derecho al botín. Se podía llevar todo, ya ganó. Se podía llevar todos los bienes que ganaron después de derrotar a sus enemigos. Abraham tenía todo el derecho de llevarse ese botín. Y el rey de Sodoma se lo ofrece. Listo. ¿Qué más queremos? Imagínense, Abraham estaba empezando su vida ahí en el lugar fuera de su tierra, de su parentela, y a lo mejor lo que le hacía falta era dinero, posesiones. Pero alguien le había prometido: haré de ti una gran nación. Y Abraham sabía que no iba a venir por el rey de Sodoma. Hermanos, ¿cuántos políticos queremos así? A ver, un amén. Amén. En toda América Latina quisiéramos políticos así, que aunque te dijeran: aquí tienes todo esto, ellos fueran fieles a sus convicciones. ¿O a poco no? Hermano,
Así queremos que sean los políticos, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, ¿verdad? Que los políticos sean así, pero yo, ¿qué tal? ¿Cómo soy? Dicen que en México está el ADN, el que no tranza, no avanza. Y esa es una gran red de mentiras que el enemigo trata de hacerlo. Jóvenes, es más fácil copiar, ¿verdad? Es más fácil falsificar la firma de tu mamá y de tu papá de que vieron tu resultado. ¿A poco no? ¿Verdad? Queremos exigir a otros lo que nosotros debemos hacer. Muy bien. Ahí está la propuesta de Abraham. Luego, esta prueba de fe de Abraham, por el encuentro que tuvo con el rey de Sodoma, representa para Abraham la prueba de que Dios ya le había prometido algo y que fue tentado para que obtuviera ese algo por medio de una persona, escuchen bien hermanos, de una persona impía. ¿Cuántas personas impías no se han acercado a ti para hacer negocios dudosos, al margen de la ley? Todos hemos sido tentados a esto. Y Abraham es un ejemplo de que no se dejó llevar por esa tentación. Y él tiene un rechazo de la recompensa terrenal. La decisión de Abraham de rechazar la oferta del rey de Sodoma y no aceptar ninguna recompensa, a pesar de haber arriesgado todo por rescatar a Lot, revela su profunda confianza en Dios y un compromiso con los principios divinos. ¿Ustedes creen que Abraham rescató a Lot, arriesgó su vida, arriesgó la vida de los que con él estaban? Y él pudo haber dicho, tengo derecho al botín. Es un botín de guerra. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros decimos, tengo derecho? Yo hice esto, yo hice aquello y lo otro, reclamo. Pero Abraham no lo hizo. Ahí muestra una lección de humildad. El encuentro también nos enseña la importancia de la humildad de Abraham. A pesar de su victoria y de su posición, se mantiene fiel a Dios y no se deja seducir por las tentaciones terrenales, mostrando su verdadera fortaleza interior. Dicen nuestros políticos, nadie se sostiene con un cañonazo de $1,000,000. Hay otro dicho que dice, a arca abierta, todo justo peca. Y sí es verdad, algunos lo hemos vivido. Pero aquí hay un ejemplo de integridad del cual Dios nos habla con un hombre piadoso. Porque además Abraham había hecho un juramento. No sé si lo hemos notado en el versículo 22. Vean lo que dice el 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Él ahí está diciendo que ya había hecho un juramento. Hermanos, no quiero decir que esto sea una doctrina tajante. Tú cuando alzas las manos para orar o para cantar, lo que estás diciendo alzando las manos le estás prometiendo a Dios. Tengamos mucho cuidado. ¿Quieres levantar las manos? Hazlo. Pero lo que estás diciendo, estás prometiéndoselo al Señor. ¿Sí? Cuando decimos, heme aquí, envíame a mí, Dios va a escucharte y te va a mandar. O cuando estamos, si quieres hacer una promesa a Dios, alza tu mano, dile al Señor, te prometo esto. Le está diciendo, Señor, te entrego mi mano y mi ser a ti. Así lo hizo Abraham. Y fíjense qué fue lo que dijo, lo vuelvo a leer. Y respondió Abraham al rey, he alzado mi mano a Jehová.
Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿qué fue lo que prometió? Viene el versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré, todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, Abraham sabía lo que implicaba obtener ese dinero. Hermano, en un negocio que tú hagas, al decir sí a alguien de dudosa reputación, sabes en dónde te estás metiendo. Y luego no digas, ay, yo no sabía. Dicen los grandes economistas, espero que esto les ayude un poquito, yo no soy economista, pero he leído un poquito, que si alguien te ofrece un interés mayor al que te ofrecen los bancos o las financieras, no lo creas. Te van a estafar. Al principio es muy bonito, al principio todo está perfecto, te llegan tus ganancias. A la tercera inversión, volaron todos tus recursos. Pero te creías muy inteligente. Yo les gané. Invertí 1,000 y me dieron 3,000. ¡Uy! ¿Quién da eso? Hermanos, nadie. Y luego decimos, ay, fueron ellos. ¿Quién fue? Mi ambición, mi concupiscencia, mi pecado. O que me venden un carro bien barato. ¿No sospechas que ese carro tan barato, hay algo ahí? ¿Una casa? ¿Un negocio? Pregúntale a los que saben. Te van a decir, no le entres. Está muy barato ese coche, esa casa, ese terreno. Y su fin va a ser un camino de muerte. Muy bien, Abraham no cayó en ello. Entonces, acordémonos de Abraham cuando tengamos una situación semejante. Acuérdense, él hizo un juramento solemne, él rechazó el botín y afirmó la soberanía de Dios. Al jurar por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, Abraham afirma la supremacía y autoridad de Dios sobre todo lo que existe. Hermano, hermana, si tú algún día has jurado en el nombre de Dios y no lo has cumplido, ahí hay un problema del corazón y de integridad, ¿eh? Si no has bajado de peso, es porque no has cumplido. Si no has ahorrado, si no has hecho algunas cosas, porque no le hemos cumplido lo que nosotros le prometimos al Señor. Y en el versículo 23, la negativa de Abraham de recibir riquezas tiene una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Vamos a leerlo en el versículo 23 ya vimos el rechazo, etcétera. Ahora en el versículo 24 vemos la excepción, que es la participación de los hombres que acompañaron a Abraham. Fíjense, hermanos, Jorge habló muy bien de esto. Dijo, tengamos alianzas, tengamos tratos con la gente, no vivamos aislados, pero fíjate con quién haces alianzas. Fíjate con quién haces tratos. Busquemos a un Abraham para hacer tratos, porque este hombre íntegro, ¿qué hizo? Primeramente por los compañeros de Abraham. Dice, aunque el relato se enfoca a Abraham, el verso menciona que los hombres que fueron con él también recibieron una porción de los bienes recuperados. Esto muestra el espíritu de equipo y de lealtad entre Abraham y sus seguidores. Dice el versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Abraham, un hombre consciente, dice, para mí nada, quiero que se los des
a los que me siguieron. Hermanos, aquí nos habla de que Abraham, además de ser humilde, es compartido. ¿Cuántos de nosotros somos compartidos con lo que Dios nos da? Y más aún, con lo que no nos da. ¿Cuántos de nosotros somos generosos con los que están a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros, por decirlo de manera coloquial, repartimos el pastel de manera equitativa? Abraham fue un hombre así. ¿A quién se lo dio? A los del campamento de Abraham también y a los guerreros de Abraham. Entonces hasta aquí llega el relato con el rey de Sodoma. Porque ahora viene Abraham y Melquisedec. Muchas veces el texto únicamente se enfoca a Melquisedec, pero ya vimos que no. Aquí vemos una parte muy importante de él, la manera de la figura de Abraham. Cambiamos de tema, ¿sí? Ahora entra Melquisedec. Y esto lo vamos a ver en Génesis 18 al 20, 2 versículos. Pero lo retoma un salmo, un solo versículo de un salmo, y Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 7. Ahora nada más nos vamos a enfocar a Hebreos. Hebreos capítulo 7. Pero ahorita lo leemos, ahorita que se haga una explicación. Y dice así, quedamos que era del 18 al 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién era? Pues la verdad ni sé, así que vamos a terminar aquí. No, no es cierto. Es un misterioso rey y sacerdote del Dios Altísimo, que vivió en la ciudad de Salem, la actual Jerusalén, ciudad de paz, Salem, Shalom, de ahí vienen esos nombres. Poco se sabe de sus orígenes, pero es presentado como una figura única en la Biblia. Estos 3 versículos, nada más estos 3, dan toda una teología de lo que fue Melquisedec, pero la retoma el autor de Hebreos. Vamos a ver. Aparece repentinamente en el relato bíblico para bendecir a Abraham después de su victoria militar. Si se dan cuenta que el versículo 17 empieza hablando que se encontró con el rey de Sodoma, y de repente aparece Melquisedec. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este Melquisedec? Y hace una pausa el relato y nos habla de este Melquisedec. Vamos a ver qué significa Melquisedec. Su etimología: el nombre Melquisedec proviene del hebreo y significa rey de justicia. Miren, me voy a adelantar un poquito. Y Melquisedec, muchos dicen que es un tipo de Cristo. ¿Qué significa tipo? Algo que se asemeja al futuro con ciertas características de Jesucristo. Entonces su nombre es Rey de Justicia. ¿Y quién es nuestro único Rey de Justicia? Cristo. Interesante. ¿Qué títulos tenía Melquisedec? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tenía estos 2 títulos. Aquí hay un misterio. Su origen y linaje son desconocidos, lo que lo convierte en una figura enigmática. Significado profético: Melquisedec prefigura al Mesías, el rey y sacerdote eterno.
Cristo es nuestro Rey y nuestro sacerdote eterno. Y vamos a ver que Hebreos le dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Acuérdense que todavía la ley no había sido dada, ni había sido asignado el sacerdocio a los levitas, a los hijos de Aarón. No existía el sacerdocio levítico todavía. Y entonces Cristo es comparado con Melquisedec. Interesante. Continuamos. Melquisedec era el rey de la ciudad de Salem, que se cree que era la actual Jerusalén. Como rey, Melquisedec gobernaba con justicia y paz en su territorio. Salem era un lugar estratégico y próspero durante la época de Abraham. Ahora, ¿qué significa esto de que era sacerdote del Dios Altísimo? Acuérdense que nos han dicho que donde estaba Abraham, alrededor de todo estos lugares había politeísmo, había paganismo, adoraban imágenes de todo tipo. Sin embargo, dice muy claramente, y hermanos, de verdad no echemos en saco roto algunas palabras, pónganlas en su Biblia, porque dice que él era sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. Entonces era sacerdote del mismo Dios de Abraham. ¿Me explico? Hermano, tú puedes decir que crees en el Dios Altísimo. ¿Ya vieron? Cuando te digan, oye, ¿tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. Pues te quiero decir que los del Islam creen en Dios. Los mormones creen en Dios. Los testigos de Jehová creen en Dios. Pero nosotros creemos en el Dios Altísimo. Eso hay que distinguirlo. Y es una distinción muy precisa que dice la palabra de Dios de lo que era Melquisedec. Tenía un oficio único porque combinaba dos roles. ¿Cuáles? El rey y sacerdote. Tenía dos poderes, por así decirlo. El poder temporal y el poder espiritual en una sola persona. Pero reinaba ¿cómo? Con justicia. Con justicia. Y si queremos saber lo que es justicia, vean nuestros predicaciones cuando se habló de lo que es la justicia. Ahí viene muy explícito de lo que es la justicia. Además tenía autoridad espiritual. Sus actos y palabras reflejaban una autoridad y conexión especial con Dios. Cuando Abraham ve a Melquisedec, vamos a ver lo que hizo Abraham. No nos adelantemos. Y es una prefiguración de Cristo. Melquisedec era una figura de Cristo porque era el rey y sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Luego Melquisedec bendice a Abraham. Fíjense, una persona tan trascendente, tan especial, y en este encuentro tan significativo, se acerca Abraham a él, ¿cómo? Con respeto y reverencia. Y además hay un acto de bendición. Melquisedec pronuncia una bendición sobre Abraham y su victoria y un reconocimiento divino. Abraham recibe la bendición como una señal del favor de Dios. Eso es importante verlo en el versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos, del cielo, de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Entonces, en realidad, ¿quién ganó la victoria? Dios se la dio a Abraham. Hermanos, tu victoria no es tuya. Tu victoria es del Dios
Altísimo. ¿Y sabes qué pasa cuando no le das la gloria y la honra a Él? Lo estás deshonrando. No le estás dando toda la gloria a Él. A ver, hermano, hermana, hermano, dile a tu corazón que deje de latir en este momento. Díselo. ¿Verdad que no se puede? ¿Quién crees que le dé latido? Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Entonces todo se lo debemos a Él. Si eres muy inteligente y serías el mejor predicador, el mejor orquestador de música, gloria a Dios. Si eres el mejor empleado, gloria a Dios. Puede llegar un momento en tu vida, en un instante, en que una parte de tus células se obstruya tu cerebro y quedes como un vegetal. Se acabó. Se acabó. Dios lo puede hacer. Entonces hay que reconocer todo lo que Dios nos está dando. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció que la victoria se la ha dado el Señor. Así es. Por eso dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Muy bien. Abraham da a Melquisedec el diezmo. Vean qué parte tan significativa. Dice el versículo 20, en la parte segunda, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Listo. Hermanos, la ley no había sido dada. No existía la ley del diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Pues de todo lo obtenido, el 10%. Y se lo dio. Abraham se lo da a Melquisedec como una señal de respeto, de reverencia, de adoración. Abraham entrega a Melquisedec una 10ª parte de los bienes obtenidos en la batalla. Abraham reconoce la autoridad espiritual al ofrecerle el diezmo. El diezmo es un acto de obediencia y gratitud a Dios por la victoria. El diezmo era una ofrenda sagrada entregada al sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué pasa con el diezmo en la actualidad? ¿Qué significa el diezmo? Nosotros con el Nuevo Testamento, algunos le llaman diezmo y algunos ofrenda. Para el caso es lo mismo. Es lo mismo. Pero ¿qué significa? Que yo estoy reconociendo que las victorias me las ha dado Dios y que me da la fuerza de levantarme, de tener una vista, una boca, mover mis pies para ir a trabajar, y como agradecimiento se lo regreso por medio de una ofrenda. Entonces, hermanos, ahí les va. Y no es chantaje, porque en esta iglesia creo si no hablamos de esto, ¿verdad? Porque ustedes son muy fieles. Pero el ofrendar va directamente proporcional a tu adoración a Dios. A Dios. Así de fácil. Hace tiempo, insisto, no es chantaje, contábamos las ofrendas y hacíamos un porcentaje. ¿Saben de cuánto es el porcentaje de ofrenda por cada uno de nosotros a la semana? No me lo van a creer. A ver, digan un número por persona. ¿Cuánto? 50 pesos. ¿Sabes cuánto te gastas en el Oxxo? De ese tamaño es nuestra fe, de 50 pesos. Llegó un momento que en esta iglesia el 80% se lo dábamos a las misiones. El 80%. Y así vivíamos felices. ¿Sí? ¿Por qué nos envían más misioneros al mundo? Porque no somos agradecidos para dar una ofrenda mayor.
¿Cuál fue el acto de Abraham? Reconoció autoridad espiritual, fue agradecido y luego ofrendó. Imagínense cuánto fue el botín. Si conquistaron 4 reyes, 4 reinos, ¿cuánto habrá sido el botín? Ese 10% se lo dio. Interesante, ¿no? Entonces vemos cómo este agradecimiento que hizo Abraham a Melquisedec lo hizo con un corazón para honrar al Señor. Ahora vemos otra parte de Melquisedec, que es una figura profética, porque se parece a los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Melquisedec representa al rey y sacerdote eterno, una imagen profética de Cristo. Un sacerdocio sempiterno, es presentado como permanente, anticipando el sacerdocio de Cristo, sin principio ni fin. La Biblia no menciona los orígenes de la muerte, ni la muerte de Melquisedec, simbolizando su naturaleza eterna. Y tiene una unción divina, es decir, recibe una autoridad y unción especial de Dios como el Mesías. Entonces, es un tipo de Cristo, de algo que iba a venir por medio de Jesucristo. Y vamos ahora sí a ver Hebreos capítulo 11. Vámonos a Hebreos capítulo 7, capítulo 7. ¿Listos? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en relación a este pasaje. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante a quien, al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esto también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es beneficiado por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahí está, confirmando el autor de Hebreos, que este Melquisedec era una figura de Jesucristo. Algunos autores, no me atrevo, pero los tengo que decir, creen que Melquisedec era Jesucristo. Algunos lo creen así. No estoy muy seguro de esta teoría, pero al comentarlo Hebreos de esta manera es muy posible. Muy bien. Conclusión del encuentro. A ver, volvamos otra vez a los 2 temas y vamos a concluir, porque tuvimos 2 temas hoy. Vamos a ver la conclusión con el rey de Sodoma. Aquí vemos que Abraham tuvo un episodio de humildad, y el rey de Sodoma destaca la humildad de Abraham al negarse a aceptar riquezas de manos del rey. Esta actitud de dependencia en Dios y rechazo a la autosuficiencia es un ejemplo poderoso para nosotros los creyentes. ¿Qué otra conclusión vemos? Que hay una dependencia de Dios. Abraham reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios y se niega a depender
de las riquezas del mundo. Esta dependencia total en el Señor es una lección valiosa sobre la importancia de confiar en Dios en lugar de los bienes materiales. ¿Qué otra cosa vemos? Una integridad espiritual. La negativa de Abraham a aceptar las riquezas del rey de Sodoma muestra su integridad espiritual. Él antepone su relación con Dios y cualquier beneficio personal, siendo un modelo de lo que significa vivir una vida dedicada a honrar al Señor. ¿Y qué conclusiones vemos con el encuentro con Melquisedec? Fue un encuentro trascendental. El encuentro entre Abraham y Melquisedec representa un momento clave en la historia de la salvación. Aquí hay enseñanzas perdurables porque este pasaje nos deja valiosas lecciones sobre la humildad, autoridad espiritual y la prefiguración del Mesías. Y hay un significado profundo. La figura de Melquisedec apunta hacia la obra redentora y el sacerdocio sempiterno de Jesucristo. Y hay un legado trascendente. Este breve pero significativo encuentro deja un legado que trasciende el tiempo y espacio. ¿Por qué es un legado, hermanos? Porque en este caso Jesucristo, al ser sacerdote, según el orden de Melquisedec, tenemos acceso libre al trono de la gracia. Ya no necesitamos que una persona tenga, ¿cómo se llama? Tenga una intercesión por nosotros. Ya lo podemos hacer de manera directa gracias a que Cristo lo está haciendo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Aplicación práctica para nuestra vida actual. Debemos de tener una actitud desinteresada. Al igual que Abraham, debemos estar dispuestos a renunciar a los beneficios personales cuando se trata de hacer lo correcto. Esto demuestra un corazón orientado a Dios y hacia los demás en lugar de que sea egoísta. ¿Qué otra conclusión? ¿Qué otra aplicación? Debemos de tener una confianza en Dios. Aunque la situación, aunque haya carencias, aunque haya soledad, aunque haya dificultades, debemos tener esta confianza en Dios. Abraham confió en Dios, que Él le proveería todo para él, en lugar de depender de otras personas. El ofrecimiento del rey fue muy tentador, pero debemos desarrollar esa misma fe inquebrantable con la providencia divina. Hermanos, ¿te está haciendo falta algo? Pídeselo al Señor. Dile que Él te ayude. Confía en lo que Él te va a dar. ¿Qué otra aplicación? Un rechazo a la codicia. Hermanos, tristemente estamos en una sociedad que cada vez como te ven, te tratan. Y no debe de ser así. Abraham rechazó los beneficios ofrecidos para evitar que otros pensaran que su riqueza provenía de la generosidad del rey de Sodoma, de un impío, en lugar de la bendición de Dios. Debemos mantener un espíritu libre de codicia y apego a las posesiones materiales. Y finalmente, una integridad moral. La actitud de Abraham demuestra la importancia de mantener integridad moral, incluso cuando se presentan oportunidades tentadoras. Debemos ser fieles a nuestros principios sin importar, hermanos, las circunstancias. Ok, tú puedes decir, todavía no me llega, ya te llegará esta tentación. Recuerda a Abraham, cómo obedeció y Dios lo bendijo mucho más. Vamos a orar.